Lucas capítulos 16 al 18. Persevera y vencerás. ¿Y qué es perseverar? Perseverar es insistir, persistir, continuar. Según la RAE, es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión. ¿Y por qué he elegido este título? Porque en cada historia que se relata o en cada enseñanza que se intenta dar, habla de la perseverancia en algún caso, de la perseverancia sobre todo en la oración, en insistir, en no desfallecer en la oración. Hay dos ejemplos de dos personas que, gracias a perseverar, consiguen aquello que ellas anhelan. Está la de una mujer viuda que consigue que el juez le haga caso, y luego está el caso de un ciego que, gracias a insistir y no darse por vencido, consigue que Jesús le sane. Entonces, así resumiendo qué tratan estos capítulos o qué es lo que he visto a destacar en mi caso. Primero de todo, que si alguien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Dios conoce nuestro interior, por mucho que intentemos aparentar, por mucho que podamos engañar a los hombres, a Dios no le podemos engañar, es que es absurdo. Entonces, algo que se nos intenta enseñar y que veamos es que Dios sí que nos conoce por dentro. Hay como un contraste entre la vida temporal y la vida eterna, y también esto lo hila muchas veces y varias veces se pregunta ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? O ¿quiénes son los que se salvan? Y lo que viene a decir es que aquí esta vida, pues sí, pues hay ladrones, se roba, que todo se corroe, todo se hace viejo. Sin embargo, en la vida eterna es algo totalmente diferente. Por eso, y entre muchas otras más razones, se hace un llamamiento urgente a la conversión. Que este llamamiento pues se hace cuando hay un rico y un pobre, que los dos mueren a la misma vez, pero uno está en el seno de Abraham y el otro se va al Hades, que es como un lugar de espera, pero él estaba entre tormentos. Entonces, el rico no entendía por qué él estaba ahí y por qué el pobre se había ido, como que pedía ir donde estaba el pobre porque el pobre estaba en un buen lugar, que el pobre era Lázaro. Pero esto lo vamos a ver con más profundidad ahora. El servir con humildad, la corrección y el perdón. Hay una parábola, una historia, que hay 10 leprosos y Jesús cura a los 10, sin embargo, solo uno vuelve a darle las gracias a Jesús. Las escrituras se cumplen, la palabra de Dios perdura. Luego, el orar sin desfallecer, insistir, Señor, quiero ver, que esto es lo que dice el ciego. No mirar atrás, el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. Solo Dios es bueno, todo es posible para Dios, el desprenderse de las cosas materiales para seguir al Señor, en el caso que se muestra en la parábola. Y por último, el que los discípulos no comprendían la pasión, es decir, era algo que les chocaba y no querían tampoco indagar mucho porque era algo pues que no era agradable. O sea, Jesús le estaba diciendo voy a padecer, voy a sufrir, va a suceder todo esto, y ellos como que les daba reparo preguntarle. Así que, empezando por el capítulo 16, habla sobre el administrador infiel, que esto la primera vez que lo leí no entendía a ver qué quería decir esto, porque aquí aparece un hombre rico que tiene un administrador acusado de malbaratar su hacienda. Entonces, cuando el administrador se da cuenta de que es acusado, lo que hace es prepararse rápidamente para su próxima posición. O sea, no pierde tiempo, él actúa. Entonces, él lo que hace es ir llamando a todos aquellos que tienen deudas y les va quitando un poquito de las deudas. O sea, se va preparando. A lo que luego el Señor lo que hace es alabar al administrador injusto, que esto es lo que no entendía, porque había obrado con sagacidad. Es decir, el Señor, el administrador, no lo estaba alabando por ser injusto, sino por el cómo había actuado ante esa situación, ante pues que no sabía qué iba a pasar con él, el administrador, pues él se puso a actuar para prepararse. Y dice, y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz.
y entre varias cosas encontré en el estudio que necesitamos usar nuestros recursos actuales para planear la eternidad, es decir, todo aquello que tenemos que saber usarlo y darle un buen uso. O sea, depende de nosotros el cómo usar todo aquello que se nos es dado. Las riquezas prometen mucho, pero no hacen nada. De hecho, luego habla de que el dinero esclaviza al hombre hasta el punto de separarlo de Dios y que hay que aprender a usar todo esto sabiamente, las riquezas en este caso. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo significante también lo es en lo importante. No podéis servir a Dios y al dinero, porque finalmente te vas a decantar por uno. Lo importante es invertir los recursos para el Señor ahora, no mañana o en un tiempo futuro. O sea, lo importante es el presente, el tiempo que existe ahora mismo. También hablaba de que los fariseos se burlaban de Jesús y aquí les decía Jesús, vais de justos cuando Dios os conoce por dentro y para Dios es abominable lo que los hombres consideran estimable. Luego aclara que la ley y los profetas llegan hasta Juan y que a partir de Juan, el Bautista, empieza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y ante esta buena nueva hay violencia frente a él. Se habla de la perennidad de la ley, que la ley del Señor es eterna, es que pueden pasar cielo y tierra, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y Jesús nos lo va mostrando, y toda la Biblia, que todo aquello que Dios dijo se ha cumplido y se sigue cumpliendo a día de hoy. Continúa con el rico malo y Lázaro el pobre, donde aquí es ese llamamiento urgente a la conversión, porque el rico era muy rico, siempre estaba celebrando banquetes y Lázaro estaba muy pobre y él intentaba comer de aquellas migajas de lo que les sobraba a todos los ricos y aún así el rico nunca le ofreció nada y mirad que tenía, porque para hacer banquetes todos los días en esa época y en esa cultura significa que era alguien muy rico, pero nunca se preocupó por Lázaro. Sin embargo, cuando mueren los dos a la vez, lo que he comentado antes, que uno se va, o sea, a Lázaro los ángeles lo llevan al seno de Abraham y al rico es muerto y va hacia el Hades, que es el lugar de espera entre tormentos. Y aquí el rico es donde ve a Lázaro, en el seno de Abraham, que aquí no me había dado cuenta, pero cuando el rico llama a Lázaro, quiere decir que sí que lo conocía. Entonces, pues a pesar de conocerlo, en la vida que tuvieron, él no supo ofrecerle ningún tipo de ayuda, el rico, al pobre. Y Abraham le dice al rico, hijo, tú ya recibiste bienes durante tu vida y en cambio Lázaro no. El rico en este caso es atormentado y el pobre es consolado. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que uno no va a un sitio porque fue rico y el otro porque fue pobre, sino por el cómo obraron en la vida y también dependía de la relación que tenían con Dios. O sea, sobre todo el trato al prójimo. El rico le ruega a Abraham que advierta. Abraham es, en el Antiguo Testamento, es uno de los patriarcas que es Abraham, Isaac y Jacob, o sea, como de los padres en la fe. Entonces, el rico le está rogando que advierta a sus 5 hermanos para no ir a aquel lugar de tormento. Sin embargo, Abraham lo que le dice es, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Es decir, que si no hacían caso a la palabra de Dios, por mucho que les apareciese un muerto resucitado o viesen cualquier milagro ante sus ojos, no iban a convertirse. Esto lo hemos visto y lo seguimos viendo, sobre todo hablando de la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando están viendo tantos milagros y aún así no aceptan a Jesús, no reconocen a Jesús como el Mesías, con todos los milagros que se están haciendo en sus propias caras. O sea, es ciego el que no quiere ver. O sea, el capítulo 17 empieza con el escándalo, que este es inevitable, pero advierte de no escandalizar a otros, de no ser ocasión de tropiezo para otros y de no poner obstáculos, por ejemplo, tú a otros. O sea, es inevitable que haya escándalos porque es inevitable, pero tú sí que puedes actuar para no ser un obstáculo en, imagínate, la vida de alguien.
La corrección fraterna: si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y todo esto con amor. Y dice, amor es arreglar las cosas con la persona que pecó contra ti. Esto en el estudio, no en la Biblia. Continúa, que no lo había visto hilado porque en mi Biblia aparecen como títulos por fragmentos, no aparece todo el texto seguido. Y este apartado se llamaba el poder de la fe, donde los apóstoles le piden, aumentanos la fe, pero no me di cuenta que estaba enlazado con lo anterior, porque es que no es nada fácil. Por ejemplo, si tu hermano hace algo mal, un amigo o el prójimo hace algo mal, es complicado ir y decirle, oye, esto no lo has hecho bien. Y bueno, hay personas que sí, que hay cosas que sí que son fáciles, pero hay cosas que son muy difíciles. Y el cómo se lo digo, de qué manera, y si son cosas muy fuertes, aún cuesta más porque tienes que intentar decirlo de una forma serena. Igual que perdonar no es nada fácil. Por eso aquí los discípulos, ante todo esto, dijeron, Señor, aumentanos la fe. Es decir, están reconociendo que para hacer todo esto necesitaban una gran fe. Y una de las cosas que me encantó y que es totalmente cierta, que ponía en el estudio, es que los mayores milagros de fe tienen que ver con la restauración de las relaciones. Continúa hablando de servir con la humildad, y una de las lecciones del estudio también es que solo pensamos que somos mejores que otros cuando miramos al hombre, no a Jesús. Siempre va a haber alguien que sea mejor que nosotros, siempre va a haber alguien que sea peor que nosotros. Recuerdo una vez hablando con un amigo que él sabía que estaba haciendo una cosa mal y para justificarse lo que dijo, es que mis amigos hacen cosas peores. Y digo, ¿ya? Es que si te comparas con lo peor, eres lo mejor de lo peor. Obviamente sí, o sea, comparado con ellos a lo mejor eres bueno, pero tú no tienes que compararte con lo peor. O sea, es lo que dice aquí, solo pensamos que somos mejores que otros cuando miramos al hombre, no a Jesús. Aparecen los 10 leprosos que Jesús sigue de camino a Jerusalén. Y estos le dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús lo único que les dice es, id y presentaos a los sacerdotes. Entonces la condición, en este caso, para los leprosos de curarse era la obediencia, el hacer caso e ir a los sacerdotes y ya está. Y mientras iban, se quedaron limpios. Uno de ellos, que era samaritano, volvió alabando a Dios y le dio gracias. Los otros 9 no volvieron a Dios. Y Jesús les dice, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Es decir, Jesús estaba echando de menos a esos 9 y se ve pues esa falta de gratitud. A lo que continúa diciéndole Jesús a este leproso que le agradece, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Que aquí entiendo que los 10 quedaron curados de cuerpo, pero a este último le hizo una gracia especial que fue el curarle por dentro, curarle el corazón, su interior. Se habla de la venida del reino de Dios, donde los fariseos le preguntaban que cuándo iba a venir y Jesús les dice, ya está aquí entre vosotros, pero también es verdad que no puedes desear el reino de Dios como lo deseaban ellos y rechazar al rey. O sea, rechazaban a Jesús en su propia cara y se burlaban, se reían y cosas horrorosas, pero bueno. El día del Hijo del Hombre, Jesús empezó a informar sobre este día, a dar advertencias, empieza a hablar de lo que sucedió en días de Noé, días de Lot, que Noé es el arca de Noé y Lot es la historia de Sodoma y Gomorra, donde su mujer se volvió atrás y él advierte de que no se vuelva atrás. Y aquí, pues también, aparte de recordar, viene a decir, ostras, que aquí nadie los creyó, todo parecía normal y hacían lo que, entre comillas, les daba la gana. Y luego al final la mayoría perecieron, por no decir todos. El capítulo 18 habla del juez inicuo, injusto y la vida importuna, que me encanta, y habla sobre la oración. Son 2 parábolas de la oración, que son esta y la del fariseo y el publicano. Bien, pues estas parábolas fue para inculcarles que era preciso orar sin desfallecer. La oración no es fácil, o sea, la oración es un trabajo duro que requiere una labor ferviente y es difícil porque hay 3 partes que participan, que es el entendimiento, el corazón y la voluntad. Y sí que es verdad que muchas veces desfallecemos porque no siempre estamos convencidos del poder que tiene la oración, que esto también al diablo le gusta porque al diablo no le gusta que oremos. Sin embargo, la oración es la mejor arma que se puede utilizar. La oración siempre va a ser bien
Y sí, pues muchas veces podemos pensar que Dios no nos contesta, que Dios no nos escucha, pero Dios te dice a lo largo de toda la Biblia que sí que te escucha. Pues lo que pasó con este juez y la viuda es que el juez le hace justicia para que deje de importunarlo de una vez, o sea, gracias a persistir la viuda, se le concede esa justicia y el persistir transforma a las personas. Ya oís lo que dice el juez injusto, esto se lo comentaba Jesús. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Y ahora os quería leer un trocito sobre esto, y es: a veces nos parece que Dios es reacio a contestar nuestras oraciones. Sin embargo, los retrasos en oración no son necesarios para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. La persistencia en la oración trae un elemento transformador a nuestras vidas, construyendo en nosotros el carácter de Dios mismo. Es una manera en que Dios construye en nosotros un corazón que se preocupa por las mismas cosas que Él. Y aquí pone un ejemplo, y es que demasiadas oraciones son como un niño que toca la puerta y corre, toca y se va antes de que alguien pueda abrir la puerta. Y sí, o sea, tal vez hay oraciones que hacemos así rapidísimas, o sea, y luego como que no llegan a nada. Así que esa invitación a persistir, y ya no solo en la oración, sino también en cosas que para ti sean importantes en tu vida. El fariseo y el publicano, los dos suben al templo a orar, y esta parábola es hacia algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. El fariseo, pues él daba gracias a Dios porque decía que él no era como los demás, que cumplía todo. En cambio, el publicano le decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y dicen que cuando se fueron a casa, el fariseo no quedó justificado y el publicano sí. Y vuelve a repetir que el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. La verdadera humildad es simplemente ver las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas? Como las veía el publicano. Soy un pecador y él sabía que necesitaba misericordia, por eso acude al Señor. En cambio, el fariseo se pensaba que él era justísimo, el alabarse a sí mismo. Y, ojo, ya no solo se alabó a sí mismo, sino que oró consigo mismo. Que esto me ha gustado leerlo como lección propia para mí, porque muchas veces yo me enfado conmigo porque voy a orar y de repente digo: ¿acaso me callo? ¿Acaso me callo y dejo espacio para el Señor? A lo mejor empiezo: Señor, te pido por esto, por esto, por esto, o te doy gracias por esto, por esto, por esto, me ha pasado esto, esto, esto. Y hay veces que pienso: pero mujer, ¿y al Señor cuándo le dejas contestar? Porque está bien que te desahogues con el Señor, pero es una relación de dos. Monólogo no, es diálogo. Entonces, esto me vino muy bien para decir, parezco un poco el fariseo este en cuanto a el orar consigo mismo. Continúa con Jesús y los niños, y aquí me encantó porque me recordó mucho a mi conversión, y es que lo que viene a enseñar es que Jesús sabe cómo comunicarse de la manera que necesitamos, sabe cómo transmitir ese mensaje y llegar a nosotros de eso, de la forma que somos, o sea, sin cambiar nada de nosotros en ese caso. El hombre rico que pregunta sobre la vida eterna y dice: vale, pues tienes que cumplir los mandamientos, que los cumplía, y debía de dar, vender, repartir, es decir, abandonar todo cuanto tenía y seguir a Jesús. Y este se puso muy, pero que muy triste. ¿Y por qué tenía que hacer esto? O sea, no porque fuera rico, sino porque tenía como sus riquezas lo primero en su vida y no a Dios. Entonces, primero lo que hace es un llamamiento a poner a Dios primero, y luego se ve con esa tristeza que todas sus riquezas eran un obstáculo para su discipulado. Lo mismo, esto no es aplicable para todos los ricos, o sea, esto se aplica para los ricos que no saben hacer uso de sus riquezas, que son un obstáculo para su discipulado. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Luego habla de las recompensas prometidas al desprendimiento, vuelve a anunciar la pasión, esta vez atribuida a los profetas. En Jerusalén se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre, pero los discípulos no comprendían. Y concluye estos 3 pedazos de capítulos, porque son 3 pedazos de capítulos, con el ciego de Jericó, que aquí no lo indica el nombre, pero en otros de los evangelios sinópticos sí. Y es Bartimeo, el hijo de Timeo, que cuando se enteró que pasaba Jesús, gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Y la gente lo intentaba callar. Y cuanto más lo intentaban callar, pues mucho más gritaba. Jesús va hacia él y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Tu fe te ha salvado. O sea, gracias también a decirle a aquel ciego lo que quería, o sea, porque Dios ya sabe lo que queremos, o sea, Jesús nos conoce, lo que quiere es que se lo digamos como constante expresión de nuestra confianza y nuestra dependencia de Él. Así que, pues la gente cuando vio esta curación alabó a Dios, al igual que Bartimeo. Y una de las preguntas mientras estudiaba esto es, ¿cuál es tu obstáculo para seguir a Jesús? Porque digo, pues tal vez tenga algún obstáculo y no lo he pensado ahora mismo. Pero sí que digo, pues me ha gustado esta pregunta. O sea, es que no es una pregunta de estas que muchas veces os comento, que veo en el estudio, sino es una pregunta que he visto que digo, ahí va. Pues, o sea, que se me ha venido a la mente de repente. Digo, pues sería bueno pensarla. De modo que como conclusión de este capítulo me quedo en esa persistencia, o sea, que doy fe de ello, doy fe de que Dios es fiel y en el tiempo perfecto Él hace lo que tiene que hacer y que nos escucha en todas nuestras oraciones, nos escucha siempre. Lo que pasa es que pues nosotros queremos que sea en un tiempo y Dios sabe en qué tiempo es el ideal para ti. Así que eso ya, lo que tenga que ser, será. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.